Vamos a empezar aquí con lo que viene siendo la ovogénesis, la cual se va a generar en el ovario, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a empezar con los distintos estadios de los ovocitos, los cuales van a pasar por distintas fases junto a sus células foliculares para poco a poco dar paso a la ovulación. Entonces, pues bueno, ¿qué va a ocurrir? Vamos a empezar aquí con las ovogonias, las cuales vienen simplemente rodeadas de un par de células foliculares primitivas. Pero bueno, entonces vamos a empezar primero analizando solamente lo que viene siendo la ovogonia. Vamos a tener que esto será la ovogonia, eso será el núcleo, la parte más morada será el nucleolo y todo esto es el citoplasma de la ovogonia, la cual poco a poco irá creciendo. Una vez vaya creciendo se va a diferenciar en un ovocito y este se encargará de crecer, justamente de estar en una interfase bastante larga. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Va a empezar a crecer el ovocito primario, el cual su característica es que solamente tendrá pues una célula, ¿no? Será su núcleo y poco a poco su citoplasma irá creciendo. Aquí podemos ver distintas imágenes y va a ir creciendo poco a poco. Se va a ir viendo justamente el avance en su desarrollo, ¿no? Entonces, pues bueno, seguimos con el ovocito primario. Ahorita no vamos a explicar las células de la teca, simplemente el ovocito primario. Estos son los distintos estadios, ¿no? ¿Qué va a ocurrir? Va a seguir creciendo hasta que, pues bueno, va a llegar el momento en donde sale su arresto meiótico y pues bueno, va a lograr pasar a la siguiente fase como ovocito secundario, el cual lo que va a generar va a ser una división irregular o una división que no va a ser simétrica. Entonces, ¿qué vamos a tener? Que justamente una de las células hijas va a tomar el citoplasma o todo el citoplasma duplicado, que ya se duplicó, y pues bueno, lo va a acaparar para ella misma, mientras que la otra célula hija va a ser la más chica, que será la que podamos observar en esta parte. Bueno, no se alcanza a diferenciar ahí en la selección, pero lo tendremos en esta parte, ¿no? Justamente que vendría siendo el cuerpo polar, que viene siendo la división meiótica, ¿no? Justamente se dividió de una célula, de un ovocito primario a dos ovocitos, que vendría siendo uno el secundario y el otro será el cuerpo polar. Entonces, pues bueno, esto es en cuanto a la primera división meiótica, y el ovocito simplemente seguirá en desarrollo y teniéndose en el segundo arresto meiótico. Entonces, ¿qué vamos a tener? El segundo arresto meiótico se va a mantener hasta que se realice la fecundación. Entonces, durante el ciclo ovárico solamente tendremos ovocitos secundarios y no existirá ovocito terciario, porque justamente bueno, existirá el terciario, pero solamente será ya en momentos antes de la fecundación. Entonces, pues bueno, ahorita no es parte del ciclo ovárico directamente. Entonces, pues bueno, una vez ya termina el ovocito de dividirse, tener el primer cuerpo polar, va a esperar unos momentos más y después se encargará de justamente de la ovulación. Entonces, pues bueno, el ovocito ovulado será esta parte. No logramos observar directamente el ovocito, sin embargo podemos ver sus células foliculares, que en este caso será la corona radiada y el resto de células que podremos observar. Y esto es todo en cuanto a los ovocitos. Durante el proceso del crecimiento de los ovocitos también vamos a tener otro detalle. Un solo ovocito se va a ovular usualmente durante la ovulación, ¿no? Pero ¿qué ocurre? No solamente un ovocito va a crecer en el mismo ciclo. Durante todo este ciclo no solamente va a crecer un ovocito, sino pueden crecer hasta 5 o 10 ovocitos. Sin embargo, solamente uno va a alcanzar la madurez y el tamaño necesario para poder ser ovulado. ¿Y qué va a ocurrir con el resto? Con los otros 9, con los otros 4. Pues justamente van a pasar por un proceso de atresia. Entonces aquí podemos observar la atresia de los ovocitos. En este caso, enfocándonos solamente en el ovocito, justamente se ve su membrana celular un poquito más irregular y poco a poco empieza a desaparecer, y pues justamente por proceso de apoptosis, ¿no? La cariocinesis y pues las distintas los distintos procesos que vamos a tener en la muerte celular programada. Entonces, pues bueno, eso viene siendo todo. Si se dan cuenta, los distintos ovocitos se encuentran rodeados de sus células foliculares y se encuentran en el estroma
el ovario. Entonces pues bueno, eso es en cuanto al tema de ovocitos, eso es la ovogénesis. Sin embargo van a tener células que las acompañan, que serán conocidas como células foliculares. Ahora, por otra parte, vamos a tener a las células foliculares. ¿Qué va a ocurrir con estas células? Pues bueno, ya que conocemos lo que viene siendo la ovogénesis, vamos a ver a sus células acompañantes, las cuales las podemos encontrar rodeando justamente a esta parte de los ovocitos, ¿no? Bueno, aquí no se ejemplifica perfectamente las ovogonias, porque las ovogonias no van a estar rodeadas de células foliculares. Sin embargo, estos ya podemos detectar que son los ovocitos primarios, los cuales simplemente vienen ovocitos primitivos, ¿no? Ovocitos primarios que vienen acompañados de un par de células. Al principio se van a acompañar de células foliculares primitivas, las cuales poco a poco van a ir aumentando su número y su tamaño hasta llegar a ser un epitelio cúbico simple y pues bueno, justamente se van a conocer como folículo primario. Todo esto acompañando el ovocito primario. Entonces, mientras el ovocito primario sigue creciendo, las células foliculares se van a seguir multiplicando y se van a seguir especializando, las cuales pues bueno, si nos damos cuenta, aquí en el ovocito primario todavía vamos a tener las células que las acompañan, las cuales ya están un poco más diferenciadas en dos capas principalmente, la que viene siendo las células de la granulosa y las células de la teca, justamente. Entonces aquí todavía no podemos diferenciar entre teca interna o teca externa, o podemos dar una pequeña diferencia, pero solamente voy a especificar ahorita que son células de la granulosa, células de la teca, que están divididas justamente por una membrana basal. Esta membrana basal será la membrana de la granulosa. Entonces pues bueno, será como lo que los divide, ¿no? Entonces pues bueno, vamos a seguir. ¿Qué va a ocurrir? Estas células van a seguir proliferando, entonces las células de la granulosa van a seguir aumentando en número y en tamaño hasta llegar a ser una capa, un epitelio pues estratificado, ¿no? De bastantes capas, ya incontables hasta cierto punto. Pero ¿qué más vamos a tener? Vamos a tener su lámina y las células de la teca. Ahora vamos a especificar un poquito más. ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener dos capas principalmente. Que viene siendo las células de la teca interna, son las que podemos ver en esta parte, que justamente van a tener distintos receptores y van a tener funciones un poco más hormonales y más funcionales, ¿no? Mientras que la teca externa viene siendo una capa distinta. Si bien son células de la teca, estas van a tener una conformación un poco más parecida al tejido conjuntivo, de tal forma que se agarran al estroma y simplemente sirvan como protección del ovocito y de las células foliculares. Entonces pues bueno, vamos a tener ahora estas distintas capas, células de la granulosa que todavía no se diferencian, pero vamos a tener ya las células de la teca empezando a diferenciarse, teca interna, teca externa y todas arraigadas a la membrana basal de la granulosa. Entonces pues ¿qué más vamos a tener? Todo esto va a estar acompañado al ovocito primario, y si se logran dar cuenta, aquí hay pequeños espacios. Por ejemplo, logramos ver algunos como espacios, como lagunas. Esto justamente van a empezar a ser lagunas de líquido antral o de líquido folicular, que vienen siendo los exudados que poco a poco las células de la granulosa empiezan a vertir en su espacio intercelular para poder aumentar ciertos líquidos. Este líquido antral va a tener una cierta función, principalmente al momento de la ovulación. Entonces pues muy bien, vamos a seguir. Seguimos, todo sigue acompañando el ovocito primario hasta tener poco a poco un antro folicular bastante más pronunciado o bastante más grande. Poco a poco se empieza a aumentar. Hasta que ¿qué va a ocurrir? Va a seguir aumentando hasta que llegue a un tamaño considerable. Cuando ya justamente ya está rodeando básicamente a todo el ovocito líquido antral, lo podremos encontrar sobre todo en ovocitos que ya pasaron a su primera división meiótica, ¿no? Entonces ya va a estar el ovocito secundario, va a estar rodeado por el folículo terciario o folículo de Graf, también es conocido de esta manera. Entonces ¿cuáles van a ser sus características? Va a tener sus dos capas, la de la granulosa, que esta vez ya estará dividida en células de la granulosa parietales, que son las que se señalan aquí, y células de la granulosa cumulares,
que vienen siendo parte del cúmulo ovífero, que ahorita especificaré un poco más en esto. Entonces las células de la granulosa se dividieron en dos, cumulares y parietales. Y estas van a estar acompañadas, como ya sabemos, de la membrana basal de la granulosa y, que no la logro señalar, es esta, membrana basal de la granulosa y la teca interna y la teca externa. Entonces, pues bueno, granulosa y la teca dividida ya cada una en dos, cumulares y parietales, y teca interna y teca externa. Entonces, ¿qué más va a ocurrir? Entonces vamos a tener, si se dan cuenta, dos porciones. La porción que rodea, que está principalmente generada por el antro folicular, y pues bueno, el cúmulo ovífero, el cual el cúmulo ovífero, o cúmulo, como dice su nombre, como de huevito, porque en inglés el ovocito se llama oocyte, como tipo huevito. Entonces pues bueno, justamente pues vamos a tener esta parte, ¿no? Que el conjunto de ovocito, la zona pelúcida del ovocito y las células, corona radiada, y las células cumulares, de la granulosa cumulares, van a generar lo que viene conociéndose como el cúmulo ovífero. Y ahora vamos a pasar a la última parte, la cual se viene conociendo como la ovulación. Entonces pues bueno, ya conociendo lo que es el cúmulo ovífero y el líquido antral o el antro folicular, pues vamos a ver cómo ayuda esto a la ovulación. Pues bueno, se van a secretar distintas hormonas y enzimas, las cuales van a ir degradando justamente la pared a la que está arraigada el cúmulo ovífero. Pero también el líquido antral va a empezar a acumular más glucoproteínas y proteoglucanos, los cuales y ácido hialurónico, hialuronato, que en histología lo habremos visto, y justamente lo que va a hacer es aumentar la presión en el antro folicular, aumentando la presión en todas las paredes, y al debilitarse la pared del cúmulo ovífero, justamente va a propiciar que por esta paredcita de donde estaba arraigada el cúmulo ovífero, el ovocito pueda salir. Entonces, ¿con qué características va a salir? Pues justamente va a salir el ovocito secundario, que no lo alcanzamos a ver, pero acompañado de su zona pelúcida y su corona radiada. Entonces, pues bueno, esas van a ser los componentes del ovocito ovulado. Pero que bueno, ¿qué más vamos a tener? ¿Qué ocurre con todas estas células de la teca y de la granulosa parietal que se quedaron pues en el ovario, ¿no? Pues durante el periodo de ovulación, mientras el óvulo es fecundado, nosotros vamos a tener que va a empezar las células foliculares que se quedan en el ovario van a empezar a degenerar. Primero se van a conocer como cuerpo hemorrágico, el cual justamente se conoce así, ya que, como bien vimos en la teca interna, va a estar altamente vascularizada, entonces justamente va a empezar a sacar sangre. Entonces se va a conocer como cuerpo hemorrágico, hemorragia de sangre, ¿no? De salida de sangre. Y poco a poco va a empezar a degenerar, el cual se va a volver en el cuerpo lúteo. Entonces este cuerpo lúteo va a tener justamente funciones muy importantes a nivel endocrino, ya que va a secretar hormonas como la progesterona, la cual va a propiciar que el endometrio sea más fértil, o sea, tenga las características para poder darle espacio a la implantación del ovocito en caso de que sea fecundado. Entonces, durante todo el proceso de ovulación y posterior, hasta antes de la menstruación, que viene siendo cuando ya el óvulo no pudo ser, o el ovocito no pudo ser fecundado, este cuerpo lúteo lo que va a generar va a ser pues progesterona, y pues va a seguir secretando hormonas. Pero ¿qué ocurre? Suponiendo que el ovocito no se logró fecundar, pues bueno, el ovocito se va a terminar siendo absorbido por el endometrio y será simplemente degradado, y el cuerpo lúteo va a degenerar en otro cuerpo que se va a conocer como cuerpo albicans. Entonces este cuerpo albicans pues ya no va a tener funciones directamente de hormonas y se va a detener la producción de progesterona. Entonces pues bueno, ya con eso ya
conocemos ya todo el proceso de generación de las células que acompañan al ovocito, las células foliculares, y su proceso después de la ovulación. Entonces, pues bueno, nada más sabiendo ya que los ovocitos solamente se va a ovular un ovocito, mientras que los otros 9 o 4 ovocitos que hayan acompañado el crecimiento del ovocito ovulado van a degenerar justamente por un proceso de atresia. Entonces, pues bueno, aquí podemos ver que justamente todas las células de la granulosa empiezan también a degenerar hasta que poco a poco se empiezan a dejar de distinguir morfológicamente. Entonces, pues bueno, con eso podemos dar como concluido la parte de la ovogénesis. Directamente el ovocito, la generación del ovocito y de las células que las acompañan, las células foliculares.